No, hombre, Rafa, ¿no? a mí me gusta controlarlo todo. Pues yo no soy una persona que me ande peleando con el universo, ¿no? Yo soy una persona que peleó mucho contra la gente y contra el universo hasta que aprendí que eso no se hace. Pues no, ¿para qué? No. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola Selene, ¿cómo estás? Hola, querido Rafa, estás muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Qué bueno, también bien, muchas gracias. Aquí ya empezando con los fríos. Y bueno, pues Mm. aquí en Toluca hace un montón, Oh, ¿y a cuánto están? 13 grados. Ay, qué rico el friquito. Aquí apenas estamos a 21 grados en Culiacán. Qué rico. Qué bueno, Selene. Oye, pues mira, el día de hoy tenemos ya nuestro episodio número 27 y el día de hoy vamos a hablar de cosas que pasan cuando quieres controlarlo todo. ¿Conoces a alguien que es Bueno, pues un yo poco creo poder controlar? de conocer, conozco muchísimas personas que todo lo quieren controlar. Y bueno, yo en algún momento de mi vida, pues he tenido que ir trabajando esa parte porque sumamente es desgastante, Rafa. Ajá. Sí, Muy. es bastante desgastante. Se tiene como un nivel de estrés y de ansiedad constante, ¿no? El quererlo controlar todo. ¿Qué cosas pasan cuando uno lo quiere controlar todo? Pues sientes muchas cosas, como por ejemplo, pues cansancio físico. Esa sería una de las cosas que uno siente cuando estás incapacitado para generar pues esa conciencia de darte cuenta que en este mundo lo que sí tienes que saber es que no lo puedes controlar todo. Ujú. Y, y es muy agotador, además cansamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues también es una parte de que a veces siento yo que es como una situación también de codependencia. Es que de entrada eso, ¿no? Primero, que no lo vas a poder controlar. No podemos controlarlo todo y tampoco podemos controlar muchísimas cosas. Por ejemplo, no podemos controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. A veces ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. No, no, pues eso es algo que quizás con el tiempo y trabajo terapéutico podrías como que generar un poquito de, pues de conciencia en ese sentido, si es que lo trabajas, porque pues tú y yo lo hemos tenido que trabajar obligadamente y porque Ujú, aparte conviene también. Entonces creo que una de las situaciones que genera el poder enterarte que no lo puedes controlar todo, creo que existe como una situación de descanso, ¿no? En ujú. nosotros y como que empezamos como a fluir y aceptar esa parte. A mí me ha costado bastante aceptar que pues que las cosas muchas veces o la mayoría de las veces no van a ser como yo quiero. Ujú. Hace mucho tiempo yo trabajé como secretario particular de un presidente municipal Ujú. en Villa del Carbón, que ya hemos hablado mucho de Villa del Carbón. Del carbón. Entonces, ajá, ahí estuve en un trienio, del 2003 al 2006, y fue muy divertido. Y el presidente municipal era joven, era un poco más grande que yo, pero casi éramos de la edad, entonces la verdad nos llevábamos muy bien y fue muy divertido. Hicimos un buen trabajo y me gustaba ese trabajo. Y él una vez, pues él me explicaba, porque yo nunca estuve metido en la política, y él me explicaba cosas y yo aprendí muchísimo ahí. Y una vez él me decía, Rafa, es que vas a ver, si en algún momento va a pasar que la gente te llega a reclamar porque llueve, o sea, te reclaman todo, pero algún día me van a reclamar porque llueve. Y una vez fuimos a una comunidad y llega el presidente municipal y empiezan a llegar todas las señoras. Ay, presidente, es que hay baches. Ay, presidente, es que la calle, es que la inseguridad, las luces. Y una señora, sí, ya ha estado lloviendo mucho. Y mira, así, parado entre toda la gente, nada más me volteé a ver y me levanto así las cejas como diciendo, ¿qué hubo, güey? ¿No te había dicho?
Fue O muy sea, divertido. o sea, Y cuando estábamos planificando este tema, Selene, yo de lo que me acordé fue de esas tías que mm, en las carnes asadas clavan un cuchillo en la tierra. Cuando la familia o los amigos se juntan a hacer la carne asada el sábado o el domingo, clavan un cuchillo en la tierra para que no llueva. Y entonces estaba pensando en esa parte tan absurda que creemos que tenemos control incluso sobre el clima, no, ¿no? jamás, jamás va a poder suceder eso. Yo Jamás una va a vez, poder suceder, pero la gente, por si las moscas, van y clavan el cuchillo en el pasto o en la sí, tierra. pues porque son creencias, ¿no? Pero Ujú. yo en lo personal, cuando he atendido pacientes, pues, que son bien controladores y yo digo, Dios mío, en mi vida, pues, creo que quizás también como terapeuta a veces, pues, entra como un poquito la desesperación en uno y yo les digo, espérate, espérate, espérate. O sea, suelta eso porque eso lo Ajá. único que te va a generar es frustración y decepción porque literal, o sea, nada de lo que nosotros queramos la mayor parte del tiempo no se va a poder, porque como dice un dicho, ¿no? Dios no concede deseos ni endereza jorobados, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido real, pues uno es bien terco, uno es aferrado. Entonces, eso nos va a producir mucha, mucha ¿cómo dice? Infelicidad. Infelicidad, esa es la palabra. Y algunas personas, pues, intentaremos reconocer que, pues, tenemos que soltar ese control porque si no lo hacemos nos va a generar pues amargura, nos va a generar quizás desesperanza y además estamos queriendo que todos hagan lo que nosotros queremos que suceda y cualquier cosa que no sea lo que nosotros estamos pues queriendo en ese momento pues nos va a llevar a discutir con el otro o quizás con uno mismo, porque te vas a empezar a generar como ideas de no ser suficiente porque las cosas no se dan tal cual, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho en mi vida y digo, yo no voy a forzar nada. Si las cosas se van a dar, pues son porque toca y si no es así, pues, o sea, me voy a desgastar, me voy a enfermar y pues voy a andar de malas o voy a andar triste. Entonces, creo que este es un trabajo individual o personal, por así decirlo, Ujú. que necesitamos nosotros ir gestionando, ¿no? El soltar. Es muy pesado no soltar, más que otra Ujú. cosa, ¿no? Sí, y el soltar viene de la aceptación y el control viene de precisamente la no aceptación. Yo no acepto las cosas como son, yo no acepto tus capacidades, yo no te acepto tal como eres y entonces busco controlar, controlar el ambiente, que las cosas sean como yo quiero, que las cosas sean como yo espero, que las cosas me sean favorables, que las Ujú. cosas me sean divertidas, entretenidas, que obtenga yo ganancia y entonces busco de alguna manera u otra controlar, incluso una manera de controlar a los demás y no quiero adelantarme es a través del chantaje emocional y no quiero adelantarme porque también hay que recordar que ese va a ser el siguiente capítulo o episodio, ¿no? Cosas que pasan cuando te hacen chantaje emocional, pero también esa es una manera de controlar al otro y decíamos que es la parte de la no aceptación. Cuando en Sí, una pareja, por ejemplo, no te aceptan tal cual eres, no ¿cuál te es? quieren como eres, entonces te quieren cambiar. Ay, es que tú deberías de hacer esto. Tú deberías de vestirte así. Tú deberías de hablarte así. Tú deberías de cortarte el pelo así. Me ocurrió, fíjate que me ocurrió con amigos. Estaba en una reunión hace poquito y una amiga, pero amiga, porque de repente hay amigos que son más entrañables y hay amigos que apenas vas conociendo y que sabes que todavía no. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te rapas? Y ay, China, pues porque no quiero, ¿no? Y ya me costó trabajo decirle que no es tema de conversación en una reunión, en una fiesta.
Pero lo que me llamó mucho la atención fue cómo hay gente que piensa que estuviste 50 años esperando que llegara ella con una idea que tal vez tú no pudiste tener antes o que nadie nunca te la dijo y Así que tú es. estabas ahí esperando a que llegara esta persona con su idea, ¿no? Para que lo pusieras en marcha. Pues obviamente es algo que ya he pensado muchas veces, es algo que personas más cercanas y más queridas ya me lo han preguntado, dicho y propuesto, y si no lo he hecho, es porque tengo mis razones y porque yo me gusto y me encuentro muy a gusto como estoy, y no estaba esperando que esta persona llegara con su idea, ¿no? Pero pienso, ¿cómo es que otras personas tienen este deseo de controlar todo? Que dicen, tú me gustas más así. O simplemente son personas metiches Ah, sí, claro. que no conectan la lengua con el cerebro, la verdad, y que pues son personas que dices tú, es como cuando llegan, ¿no? Y si están viendo que una persona es gordita, o Ujú, sea, y que son tan imprudentes, o sea, de verdad que si no tienes nada bueno que decir, mejor guarda silencio. Yo ese ha sido siempre mi pensamiento, ¿no? O sea, ujú, cómo, cómo, cómo unas palabras pueden afectar tanto a otra persona. Lo bueno que tú te defiendes y le hubieses dicho, oye, ¿por qué no te rapas tú, no? En ese sentido, ¿no? Entonces, uno es como a veces prudente, pero ese tipo de personas son de verdad, o sea, sumamente imprudentes. Y yo siempre he dicho eso, o sea, el gordito se sabe que está gordito, no necesita que tú le vayas y le digas, o Ajá. sea, literal, o sea, tiene un espejo y todos los días se ve. Si yo tengo un grano aquí, porque hay veces que la gente llega y te dice, oye, y ese grano, pues pues son cosas que no, pues salen y que uno no puede controlar, por lo que sea, porque tienes acné, porque pues algo te cayó mal y tuviste una erupción, o sea, son cosas que realmente nosotros pues no podemos controlar y otra persona quiere venir a controlar algo que pues que no podemos nosotros en muchas de las ocasiones controlar, Ujú, porque pues si no tienes cabello aquí, ajá, o sea, no es porque tú hayas dicho yo no, yo quiero estar pelón de aquí, ¿sí me ujú, explico? O si yo no tengo una melena abundante, pues no la tengo quizás porque no me gustaría tener una melena abundante o porque no tengo esa melena abundante o porque también me dicen a mí en algunas ocasiones, oye, ¿por qué no te pones cabello? ¿Por qué no te pones extensiones? Pues porque no es algo que a mí me guste, a mí no en lo ujú, personal, pues no, yo no quiero pues verme así con mis tres pelos que tengo porque me gustan y porque me siento cómoda. A lo mejor si estuviera, pues, quizás si fuera artista y me pidieran un personaje donde yo tengo que llevar el cabello largo, pues lo tendría que hacer porque es mi chamba, ¿no? Pero cuando yo soy una persona que sí, que disfruto mi melena, por así decirlo, y que me gusto con mi cabello así y yo de hecho siempre he traído como el cabello corto, hasta ahora lo he traído un poquito más largo, sí, lo traje cuando era muy joven, pero luego me lo corté peloncita y entonces la gente siempre va a estar como que, ¿por qué no te haces esto? ¿Por qué no te haces aquello? Pues uno no se hace porque pues muchas veces uno no quiere, uno está cómodo así, ¿no? Pero cuando ujú, tú tienes una autopercepción pobre, pues una autoestima baja, pues sí te llegan a afectar, Rafa, ¿no? En ese ujú. sentido. Ahora, sí, sí, son personas metiches y son personas imprudentes, como decías, pero además de eso está este deseo y esta intención de tener cierto control, de que Claro. las cosas sean como yo digo, ¿no? Y entonces, muchas veces, como dices, van creándose un ambiente. Ujú. El gordito baja de peso, el pelón, Ponte pelo, ponte pelo, rápate, rápate. o que las cosas, o pongan esta música en la fiesta, ¿no? O vamos a platicar de esto, y empiezan a tener cierto control, y entonces empiezan a crear un ambiente tenso, Sí, empiezan a sí. crear, ajá, animadversión, decía mi papá, esa palabra. O sea, Sí, empiezan a caer oye, gordos. sí, da flojera estar al lado de una persona que es controladora. Oye, pide esto, yo ya lo pedí.
¿sí? Pues si vas a comer en algún lugar, pide esto, yo ya lo pedí, o simplemente muchas veces no te preguntan y te dicen, pide esto, o tráigale esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate que ese tipo de personas, pues, la verdad, pues, lo único que hacen, como dijiste tú hace rato, es tensar una relación, es no intimar. Porque las personas ya no queremos intimar con ese tipo de personas que son tan demandantes, por así decirlo, ¿no? Entonces son asfixiantes. Y dices tú, no, hombre, yo no quiero estar con él. Y ya si tienes una persona, ya sea tu esposo o tu novio o personas muy allegadas a ti, pues lo único que hace uno, bueno, en lo personal, dices tú, porque no te queda de otra y tienes que convivir con esa persona, pues te alejas de esa Ujú. persona y ya no la escuchas. Pero sí debe de ser algo muy cansado el estar al lado de una persona muy controladora. Sí, sí, personas, y también pasa mucho en las parejas, ¿no? Que te quieren estar diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Me dice hoy un paciente, y esto es un ejemplo también muy común, que él tiene problemas con la bebida, pero luego la esposa en la fiesta le dice, no tomes, y o sea, empieza a querer controlar la forma de tomar de él. Y este intento de control por parte de la esposa, pues lo hace enojar y entonces dice, ah, pues ahora tomo más, ¿no? Sí. Que digo, ninguna de las dos está bien. Pero ¿qué pasa con esta persona, en este caso la esposa, que dice, voy a intentar controlar que no beba? ¿Por qué? Porque cuando bebe hay conflicto, sin darse cuenta que este intento de control es el inicio de la creación del conflicto. Sí, fíjate que es bien importante eso que tú dices, porque si hay una pareja que tiene ese tipo de situaciones o conflictos, sí, lo más seguro es que se pierda la intimidad. Y no hablo de una intimidad sexual, Ujú. sino de una intimidad de conversar, de tener una cercanía como pareja, de apoyarte a esa persona. Lo único que vas sintiendo en ese sentido es resentimiento. O sea, literal, o sea, dices tú, o sea, ¿por qué esa persona quiere que yo cambie mi manera de vestir o mi manera de comportarme? Porque pues ellos, pues muy probablemente se consideran seres extraterrestres perfectos y lo único que se llevan haciendo es como, en cierto modo, minimizar a la pareja, ¿no? Y también existe, por ejemplo, padres de familia, por ejemplo padres de familia que, como ya lo mencionábamos el otro día también, que estábamos hablando sobre las carreras profesionales, que también quieren controlar lo que quieres estudiar o ese tipo de cosas que realmente, como lo menciono de vuelta, a lo mejor el hijo sí va a hacer lo que el papá en ese momento le está exigiendo, pero se va abriendo un resentimiento enorme en el hijo hacia el padre porque pues lo forzó, lo obligó a estudiar algo que literalmente pues era algo que no quería y que jamás en la vida quiso. Y entonces ahí empiezan como ese tipo de resentimientos y rencillas familiares. Y es esa parte, ¿no? De no querer vincularme contigo porque al estar contigo ofendes a mi persona porque no me dejas ser libre, ¿no? En este sentido, yo así lo he percibido muchas veces en terapia y dices tú, Dios mío, en mi vida, o que las personas no se dan cuenta, porque obviamente nos tenemos que dar cuenta nosotros, porque hay que sí, como dice, ¿no? Admiro la gran capacidad de sufrimiento que tienes para poder vivir queriendo que las cosas sean como tú dices. O sea, Ujú. no está padre. O sea, yo lo he experimentado y yo decidí hace mucho tiempo decir, ay, no, si no me quieres, pues no me quieres. ¿Sí me explico? Claro. Si no se hace esto es porque no toca. Entonces intento darle como significado a todo lo que no se da, porque pues me voy a pelear con quién. ¿Con quién me voy a pelear? Con la vida. Con quien quieras. Con la vida me voy a pelear porque las cosas no son como yo quiero. Me voy a enfermar. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos como crear esa conciencia de trabajar en el soltar, que no es algo fácil, que se Ujú. necesita de verdad querer hacerlo. O simplemente hay personas que ni siquiera se dan cuenta, Rafa. Sí. Y ahorita me gustó tu ejemplo este de las carreras y de los papás, ¿no? Y hasta dónde
es una orientación, hasta dónde es una sugerencia y hasta dónde ya es una imposición. Ujú. Cuando mis hijos eran chiquitos, el de en medio se llama Pepe, decía de chiquito y era bien tierno porque le decías, ¿qué quieres ser de grande? Y él decía, como su papá, se quiero ser circólogo, ¿no? Y ya daba mucha ternura, pero creció y ya no quiere ser circólogo. Ahora quiere y ama y está muy, muy motivado, quiere ser chef, ¿no? Le encanta la cocina. Y Qué el rico. otro día lo escucho platicando con una de sus primas y dice que quiere ser de grande chef. Y si no, y así como quedito, dice, y si no, pues a lo mejor psicólogo. Y yo así, no, yo todo emocionado haciendo como que no escuchaba y digo, ay, ¿será? Y da de cierta manera emoción. Mis papás no son psicólogos, mis papás son contadores, ya lo he platicado aquí algunas veces. Sí. Y ellos me decían, ay, deberías de estudiar contabilidad. Sin embargo, a mí me dejaron estudiar lo que yo quise y eso lo agradezco, ¿no? Me acuerdo que ellos pues me decían, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía, psicólogo. Y me decían, te vas a morir de hambre. Sí, Mm, te iba a decir eso. Ajá. Y me decían, te vas a morir de hambre. Y yo, bueno, entonces quiero estudiar filosofía y letras. Me dice, no, no, mejor estudia psicología. Porque el filósofo, pues No, nomás está en, filosofando. en la fantasía, ¿no? Y los psicólogos tenemos como un gran campo de acción, ¿no? También fíjate cosas que pasan cuando las personas pues quieren controlarlo todo, existe una dificultad para delegar. O sea, esa persona pues que quiere controlarlo todo tiene dificultad para creer en el otro, de que es capaz de que pueda pues solucionar ciertas situaciones que se están presentando en la vida de cualquier ser humano. Es increíble porque eh, se les dificulta soltar, ¿no? Soltar. ¿Cuántos papás, porque pues lo hemos visto en el consultorio, y bueno, será que yo soy bien laxa, por así decir, o cómoda, o lo que sea, pero a mí jamás en la vida me ha gustado controlar las decisiones de mis hijos, o sea, ni siquiera me meto en lo que van a estudiar o en lo que van a trabajar o en la selección de su pareja, jamás me he metido y que me los traigan aquí, que digan la Ajá, verdad, sí ¿no? es cierto. Porque, sí, sí, porque puede que digan, no, pues son mentiras de ella, ¿no? O Ah, nomás se nadie viene a vamos. lucir. Sí, sí, nadie le vamos a averiguar a ver si está diciendo la verdad o no, Ah, pero de verdad no tendría por qué decirlo. Yo te pudiera decir, no, sí soy bien controladora con mis hijos y bla, 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 pero no es así, no es así. Yo a mis hijos les he dado la total libertad para que ellos elijan lo que ellos quieren vivir y si se equivocan, como yo les he dicho muchas veces, si te equivocas me vas a arrastrar colateralmente, pero al final de cuentas pues son mis hijos y uno los va a apoyar, ¿no? Y sí está bien que uno les diga, fíjate que por aquí, por acá, y yo la verdad cada vez que mis hijos pues van a hacer algo es porque ellos así lo han decidido, yo no tengo nada que ver en lo que ellos elijan en su vida. Entonces, ¿qué pasa con un controlador? Pues se genera mucha más responsabilidad porque pues imagínate, si tú como padre de familia, pues incapacitas a tus hijos y le dices, no, ujú. no, 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 es que tú no sabes hacer esto, no, es que tú no puedes hacer este negocio, no, entonces siempre estás descalificándolo y entonces siempre vas a tener que cargar con ese hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo va a depender de ti, que eres un gran controlador. Entonces ahí empieza la capacidad de sufrimiento porque existe una decepción. Entonces tú te haces expectativas y tus hijos no cubren esas expectativas y entonces ahí viene lo bueno, ¿no? Viene la total desilusión. Sí, bueno, cuando hablamos precisamente de esto y lo ligamos con el tema de la codependencia, el codependiente, y esto hay que entender que normalmente se hace de forma inconsciente. Ujú. El codependiente ayuda al otro, pero lo ayuda tanto que lo vuelve inútil. Exacto. ¿No? Pero este volverlo inútil también quiere decir que siempre me va a necesitar a mí. Ujú. Y como siempre me va a necesitar a mí, no me va a abandonar. Y entonces Así una es. forma de asegurarme el amor del otro
es que me necesite. ¿Y cómo me va a necesitar? Siendo inútil. Entonces, a mí me conviene que mi hijo, por ejemplo, no sepa utilizar un cajero automático. Y esto lo digo porque hace muchos años conocí a unas personas, trabajábamos con ellos, no con los hijos, pero tenían hijos de veintitantos años. De hecho, uno de ellos estudiaba medicina y el chamaco que estudiaba medicina, pues digo, ya era un adulto de 20 años, ¿no? No sabía utilizar el cajero automático. Y era muy curioso, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sacaban dinero? Directamente del papá. Entonces el papá Ujú, era el que iba hacia los retiros y les daba el dinero. Y era muy curioso, este cuate de 20 años que no sabía utilizar un cajero automático o que se peleaban de cierta manera en donde el papá siempre terminaba yendo por las tortillas, ¿no? Y ujú. entonces eran patrones de conducta codependientes en donde precisamente termina siendo de esta manera, controlándolo todo. Yo controlo de dónde sacas el dinero y entonces controlo cuánto dinero tienes y entonces yo controlo de cierta manera a qué hora vas a llegar a la casa. Y Ujú, también controlo que estés aquí en la casa porque no vas a salir a comprar ni las tortillas. ujú, Y muchas, muchas cosas más. Pero la persona codependiente, digo, los codependientes no son los únicos que controlan, pero ujú. sí los codependientes son unos grandes controladores. Y sí, y fíjate, Rafa, que es increíble porque el que controla se resiste a sentirse vulnerable. O Ujú, sea, rechaza toda ayuda que le puedas querer brindar porque ellos lo pueden todo, lo resuelven todo. Entonces, ellos lo último que quieren demostrar es una situación de debilidad, aunque sea muy cansado. Y yo, fíjate, te pudiera balconear a un montón de gente que tengo que es bien controladora, pero no ujú. quiero enemigos en este momento, Rafa. Pero literal, yo me doy cuenta, con los hijos, o sea, los siguen manteniendo, le siguen resolviendo, y digo yo, chin, será por, pues a mí no me tocó un papá y una mamá así, a mí me hicieron mis padres muy independiente, me dijeron, Selene, ráscate con tus uñas, y eso es lo que he tenido que hacer. Entonces, quizás a lo mejor si yo hubiera tenido papás, pues millonarios, que me resolvieran, pues a lo mejor fuera una espectacular y grandiosa inútil. Mm. O bien, o fuera muy exitosa, es que no sabemos, porque tampoco voy a clasificar a que todas las personas que en algún momento les resuelven, pues son inútiles. No, no, no. Hay también sus excepciones que pues también logran un montón de cosas, porque pues tienen los papás la gran capacidad para pues apoyarlos en ciertas cuestiones, negocios, mandarlos al extranjero y pues que ellos generen pues Mm. aprendizaje para que vengan y se hagan cargo de lo que realmente quisieron estudiar, ¿no? Sí, muchas veces la ayuda de los papás también es un impulso, ¿no? Para lograr sus propias cosas. Ahorita me acordé, porque aquí en México hay mucho como resentimiento que Ujú, se demuestra en una frase que es hijo de papi. Y ajá, entonces cuando alguien tiene ciertos éxitos, dicen, ah, claro, es hijo de papi. Yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, en el mundo de la música. Por ejemplo, grupos como Fobia o como Café Tacuba y esos grupos que venían no de clase baja, la ujú. gente de repente les tira y dicen, ah, es que son hijos de papi. Esa guitarra que tenía, pues no se la compró él, se la compró su papá. Pero bueno, también hay que entender que la ayuda que te puedan dar tus papás, pues es una gran ayuda y es algo que se debe tomar. Sin embargo, el que se sube al escenario, pues ya no es el papá. El talento que se demuestra ahí, pues ya es el de cada quien, ¿no? Y va a pasar lo mismo en el ámbito laboral o en el ámbito familiar, pero sí hay que diferenciar en dónde es que estás recibiendo ayuda y en dónde es que están controlando tu vida. Ahora, hablando de dinero y hablando de control, a mí me encanta una frase que dice, el que paga manda. Ah, sí, Cuando claro, alguien paga, tiene el control, ¿no? así es, el mando, ¿no? Y bueno, Sí. y esas personas, digo, no todas los seres humanos que dicen el que paga manda, pues tiene como esa inflexibilidad, porque hay personas que controlan que son sumamente inflexibles, ¿no? Ujú. Y hay otros que no, que son como más relajados, más bonachones, pero siguen controlando de una manera como más, pues así, pues como más bonachonona, ¿no? Por así decirlo, jugando, jugando,
pues te compro una casa, jugando, te compro un auto y pues sabes una cosa, pues tienes auto porque pues yo te lo compré, ¿no? Pero fíjate que es bien complicado, yo lo he visto en terapia y con algunas personas muy conocidas, que por ejemplo, vamos a suponer que que hay una persona controladora que tiene pues muchísimo dinero y tiene, pues no sé, ¿qué te gustan? ¿Tres hijos o tres hijas? No, nos vamos a ir por tres hijas. Me Ujú, gusta más el ejemplo que podría yo manifestar en este momento. Vamos a suponer que yo tengo mucho dinero como papá o como mamá y pues mis hijas se casan con personas que pues que no lo tienen. Entonces, pues eso a mí me va a generar cierto poder para estarme metiendo o entrometiendo en las relaciones y en las decisiones de mis hijos, ¿no? O sea, eso sí, yo lo he visto muchísimo y los papás, o sea, digo, no te das cuenta el daño que te estás haciendo tú, porque a final de cuentas ya no va a cargar al hijo, va a cargar, si en este caso es una hija, va a cargar al esposo de la hija, a los hijos que ujú. tenga esa pareja. Entonces, digo yo, bueno, o sea, lo único a lo que quizás aspiren en algún momento de la vida, pues es a la herencia, ¿no? Y quién sabe si sepan qué hacer con esa herencia, ¿no? Entonces, si yo veo ese tipo de cosas, los hombres que se casan con mujeres muy ricas o que el papá es el que manda o mangonea la relación, sí existe un gran sufrimiento, Rafa, ¿eh? Sí, Porque- sí, hay, porque hay, como los minimizas, los disminuyes y le dices, mi hija tiene lo que tiene porque yo se lo compré o porque yo se lo estoy dando. Entonces sí se genera una especie de resentimiento. ujú. Sí, hay muchos casos, y fíjate que no necesariamente hay gente rica o millonaria, pero sí, sí hay casos en donde ya se van a casar y mijita, te voy a regalar una casa, que por cierto es la de al lado, de donde vivimos tu Ya mamá sé. y yo, ¿no? Y de esa manera, el papá dice, de esa manera no se la llevan a vivir lejos. Así ¿No? es. Y en otros casos, bueno, pues hasta en la misma casa, ¿no? Vénganse a vivir para acá y no les va a faltar nada. Muchísima gente, muchísimos pacientes que he tenido yo viven en casa de los suegros. Sí. De cierta manera, les conviene porque ellos les van a ayudar a cuidar a la hija o al hijo mientras mamá y papá trabajan, pero cuando vienen los pleitos, oye, pero yo pagué esto, yo te cuido a tu hijo, entonces, ¿quién toma las decisiones? Yo las tomo. Sí, ¿Por fíjate que qué? ahorita que Porque el que estás paga manda. perdón, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, me acordé ahora que yo iba en el avión hacia Japón. Ujú, En el avión, pues, que dicen que se hacen 12 horas, pues yo no sentí que fueran 12 horas, nunca me dormí, nunca me aburrí, ujú. y pues se me hicieron como 4 horas a mí o 5, no sé qué pasa ahí, ya te dije que es como si te metieras a una especie de, de máquina del tiempo. Eso quise Ajá. decir. Entonces, al pararme, que yo iba a caminar un poquito, andaba una señora joven, muchacha prácticamente, traía una bebé. Entonces le empecé a hacer cariños a la bebé y ella se acercó a mí y entonces ella me comentó que se había casado con un hondureño. Hablaba español la japonesa Ujú, y me dijo que se fue de misionera a Honduras y que allá lo conoció al esposo y que pues ella lo invitó a Japón y bueno, pues se casaron. Entonces, cada determinado tiempo pues van a Honduras y ella dice, yo me salí de Japón con el afán de irme a Latinoamérica, por así decir, y vivir lo que ustedes viven. Pero ujú, resulta que a mi esposo, dice, le encantó Japón. Entonces, pues se vino acá con nosotros a Japón y yo le digo, mira, pues qué padre, qué bien. Y yo que me quería ir, dice, y nada, que que conoció Japón y que le súper encantó. Entonces le digo, ¿y dónde vives? Dice, vivo como a un pueblito. No, no me acuerdo si me dijo pueblito, ranchito, no lo sé, ¿no? Pero que vivía no en Japón, Japón. O sea, en Tokio, pues, perdón, me ujú. equivoqué. Que no vivía en Tokio, que vivía en algún pueblo cercano a Tokio. Entonces le dije, ¿y viven en un departamento, en una casa? Y me dice, no, dice, nosotros somos muy tradicionalistas. Entonces vivimos todos juntos. Y yo, ¿cómo? Sí.
todos juntos quiere decir mi mamá, mi papá, mis hermanos, sus esposas, la abuela, el abuelo y todos los niños de toda esa familia. Y yo, Ujú. ¡pum! Pues caí como de nucas, ¿no? Y digo yo, bueno, pues esa es su cultura y pues está bien. Yo Pues no igual digo que que aquí no en esté San bien. Mateo Zacatipan, ¿eh? ¿Cómo? Igual que aquí en San Mateo Zacatipan, o sea, a la vuelta de la esquina. Igual en las casas viven, también son muy tradicionalistas porque también viven papá, mamá, los hermanitos y la esposa con bueno, la hija con el esposo y al rato la otra hija también tiene el esposo y ahí viven todos los matrimonios y al rato ya se enemistaron unos con otros y hay unos pleitazos y tengo un No, paciente que luego la hermana es medio borracha y sale de fiesta y llega a las 3 de la mañana cantando Juan Charrasqueado y este hermano se siente con esta necesidad de controlarlo todo y sale a poner orden porque el papá no puede poner orden, se hace un desmadre y yo le explico a él, tú no estás dejando que tu papá haga su chamba no. de poner orden y entonces lo quieres hacer tú, pero lo haces mal y tu hermana no te acepta porque tú no eres la autoridad de tu hermana. Y la única autoridad que hay, que es tu papá, tú le quitas esa autoridad, tú lo devalúas y entonces pues, se hace un borlote ahí, ¿no? Y quien tiene la autoridad a fin de cuentas, pues es la hermana, la que Sí, yo, decide yo, si va, sale, se emborracha, llega echando cohetes y no, gritos. yo fuera una gran controladora, si fuera así como bien millonaria, compraba toda una isla Ándale. y compraba toda una cuadra y les ponía casas a mis hijos para que todos fuéramos vecinos. No vivir en la misma casa porque sí se me haría como medio estresante porque pues al menos que fuera una casa de, no sé, 4 pisos, pero ni aún así, de todas maneras, ¿no? A mí me gusta mi espacio, me gusta mi independencia, me gusta estar tranquila, contenta y cuando vea a mis hijos, verlos con toda la felicidad del mundo, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría, pues, tener como, pues, la facultad de poder, tenerlos cercas y si fuera una gran controladora, pues, que estuviéramos todos juntos, pero no revueltos, ¿no? Pero ahorita Ujú, que mencionabas eso, me acordé de mi hija cuando estaba en la primaria y aquí en Culiacán, pues, era una escuela que le llaman Activa Integral, que era una escuela pues donde estaba un poquito abajito ahí mismo dentro de la escuela, está bajito el preescolar y la primaria y luego a mano izquierda la secundaria, ¿no? Bueno, X. Total que mi hija se salía de su salón y le decía a la maestra, ¿sabe qué? Voy a ir al baño. Y en eso iba y se asomaba al preescolar para ver cómo estaba mi hijo Emiliano. Entonces, bueno, pues ella iba a checar el dato, cómo estaba el muchacho, y cuando ella podía y tenía como que las ganas de controlar a su hermano, pues iba y le daba indicaciones a la maestra o simplemente venía y me decía, hizo esto, hizo lo otro, me lo acusaba hasta que un día le dije yo, mira, mijita, le dije. Ese niño le dije que está en preescolar, que es tu hermano, pues ahí lo tienes que dejar. Él tiene ahí sus amigos, él va a hacer su mundo ahí en preescolar hasta que salga hacia la primaria. Entonces tú dedícate a lo tuyo, le dije, tú no quieras controlar la vida de tu hermano. Entonces yo soy la mamá y yo soy la que voy a decir ujú, qué hace tu hermano y qué haces tú. Entonces, en ese caso, te pido por favor que dejes de controlar. Ahí pues cabe esta parte que estás diciendo tú de que muchas veces los papás le delegan esa responsabilidad, ajá, ujú, al hermano para que el hermano sea odiado. ¿Por qué? sí. Porque el papá no quiere meterse en broncas. ¿Estás de acuerdo? O, pues también es mucha ayuda, ¿no? Tener un padre de repuesto, ¿no? O sea, Ujú. yo no puedo ver todo lo que hacen mis hijos, pero uno de los hermanos sí los anda vigilando. Y no está bien, porque entonces le empezamos a dejar responsabilidades a los hermanos o a los hijos que no son de ellos y sí se vuelven controladores. Yo incluso con mis hijos también luego les he tenido que poner altos, igual que tú y recordarles, tú no eres el papá de tu hermano. Tú no tienes por qué andar de chismoso, tú no tienes por qué hacer esto, tú no tienes por qué estarlo vigilando, tú no le das órdenes, tú no le das permisos, tú no eres su vocero, ¿no? Y como estarles recordando y decirle, a ver, si tú quieres algo, pídemelo.
Si tu hermano lo quiere, ya me lo pedirá. Y si no me lo pide, pues ni modo, que aprenda a pedir. ¿Por qué? Pues porque ¿conoces a Phineas y Ferb? Sí, es Ah, una caricatura que veían mis hijos cuando estaban ajá. pequeños. Pues haz de Sí. cuenta que mis hijos los grandes son Phineas y Ferb, ¿no? El grandote no habla y el chiquito es el que le arregla. A ver, él quiere esto, él necesita aquello, él no, que me lo diga él. Si Sí, no, no, hombre. ¿no? Sí, no, hombre, es que es muy complicado vivir o querer controlar todo en la vida porque sí se sufre mucho, sí se sufre. Yo me he dado contra la pared, he tenido que negociar conmigo misma, he tenido que generar este aprendizaje, ejercitar este músculo de soltar. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, se pasa uno lamentándose lo que no se dio o querer forzar las situaciones o lo que no te tocó, pues no te tocó, pero sí te duele y te duele mucho, pues que no se den las cosas como uno quisiera. Y a veces vas a recurrir a esa parte de la desesperanza y decir, ay, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué yo no tuve eso? En ese sentido, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a como de lugar, sí o sí, a generar ese músculo de aceptar que esto es así, que la vida es así. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, bueno, le digo, la vida de tu hermano no la puedes controlar porque Ujú. pues a lo mejor él te va a echar mentiras y pues te va a engañar porque pues eso también sucede, ¿no? Entonces, la vida de tu mamá tampoco la puedes controlar, no puedes meterte a su mente y pensar y hacerla que ella piense de la manera que tú pienses, olvídalo, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus vivencias, cada quien tiene sus experiencias y todos venimos desde el aprendizaje de nuestro sistema familiar, entonces, todo esto que se nos presenta en la vida, pues cada quien va a agarrar lo que más le convenga y lo que le ayude, por así decir, pero para de sufrir, le digo, porque este tema no está padre. Entonces, creo que lo que nosotros sí podemos controlar y podríamos decirlo cuando estamos sanos es que si tienes ganas de hacer pipí, pues vas a ir a hacer pipí. Si tienes sed, Ujú. pues vas a ir a tomar agua. Si tienes hambre, pues vas a comer y o vas a proveerte de tu comida. Eso sí puede ser que estando tú sano lo puedas controlar. Pero al mundo en general, un trabajo, una pareja, un hermano, a un amigo, a un tío, eso sí no. Al clima, como bien lo mencionaste tú hace rato, Ujú. eso sí no se puede controlar. Tu actitud, el estar en contra o a favor de algo, lo controlas tú totalmente, ¿no? Puedes estar enojado con tu familia, pero la actitud que manejas, o como les digo a algunos pacientes, o sea, las cosas las vas a vivir. Tú decides si te la pasas bien o te la pasas mal. O sea, vas a ir a una fiesta y en esa fiesta va a estar tu tía, la que te cae mal. Pero tú eres quien tiene la capacidad de ir y divertirte y decir, bueno, me la pasé bien, o ir y pasártela horrible y decir, ah, pues estuvo bien caca la fiesta, ¿no? Y ya no quiero volver a ir con mi familia y todo eso. Entonces, eso sí lo puedes controlar. No puedes controlar la fiesta, no puedes controlar a los invitados, no puedes controlar los comentarios que te hagan, pero sí puedes controlar tu actitud, puedes controlar tus emociones. ¿Cuántas veces no? Te voy a contar una historia. Cuando yo era chiquito, venía en el coche de mis papás, tenían un Valiant, no sé si alguien recuerda estos coches, y yo venía atrás de mi papá, y él estaba empezando a llover o había llovido, no sé, traía la ventana abajo, y yo venía ahí de chismoso, asomándome, bueno, cerca de la ventana no me venía asomando. Pasa un coche, pisa un charco, nos echa el agua, y pues me empapé de agua de charco, y me quedé, ¡ah! No supe cómo reaccionar. Y Claro. entonces mi papá, mi mamá y mi hermano, que también se quedaron sorprendidos, se empezaron a reír. Ujú. Y yo me quedé así. Yo estaba chiquito, ¿eh? Tendría, no sé, 4 o 5 años. No, no, esa la parte no la recuerdo, pero era chiquito. Y me quedé así. ¡Ah! Y cuando se empezaron a reír pensé, ¿qué hago? ¿Me río o me enojo? No sabía cómo reaccionar y decidí enojarme. Y me enojé porque el charco me mojó y me enojé porque ellos estaban riendo y me enojé por todo. Y luego como que ya quería reírme porque decía, ay, como que ellos se le están pasando mejor.
pero ya había decidido enojarme, entonces ya no supe cómo echarme para atrás, decía, ay, pues ni modo que ahora salga con qué risa, ¿no? Mm. Entonces no supe yo cómo manejar diferente mis emociones, pero sí recuerdo muy consciente que yo tomé esa decisión de enojarme. Entonces, uno tiene esta capacidad. Desde muy pequeño lo aprendí, ¿no? Y aprendí que existía. No digo que haya aprendido a hacerlo bien, porque actualmente de adulto no lo hago bien. Lo hago lo mejor que puedo. Y Sí, algunas veces me resulta, algunas veces no. También la riego o también paso malos momentos. Pero sí entiendo que hay momentos en los que uno puede decidir, bueno, sí estoy enojado, pero voy a permitir que mi enojo se lleve el momento, o este enojo como que lo hago a un ladito y veo que se puede rescatar, ¿no? A lo mejor puede haber algo divertido, a lo mejor puede haber un giro de tuerca y en donde me le estoy pasando bien mal, de repente me la paso muy bien, ¿no? sí, Hace poco, hablando de Villa del Carbón, el 15 de septiembre fuimos para allá y no es que pasara un mal momento, simplemente subimos al pueblo a la hora de la fiesta y estaba bien, pero me encontré un amigo y me dio muchísimo gusto encontrarme este amigo, Edgardo. Y entonces sí fue como un cambio emocional muy, muy claro para mí de decir, bueno, está bien, estoy tranquilo y de repente sentir mucha alegría de ver a este amigo, nos saludamos, nos abrazamos, platicamos brevemente porque había muchísimo ruido, pero fue padrísimo verlo, ¿no? Y así sucede cuando de repente tú no sabes en qué momento puede ocurrir algo que le cambie el sentido a las cosas. Y si uno no está abierto a la experiencia, si uno no está abierto a la incertidumbre, se cierra a ese tipo de experiencias y de sorpresas que de repente nos da la vida. sí. Fíjate que me gustó mucho ese ejemplo que pusiste porque me vino algo a mi mente. Recordé que hace algún tiempo yo tomé la decisión de dejar de controlar ciertas situaciones o más bien soltar ciertas situaciones, ¿no? Yo Ujú, se los he dicho mucho a muchas amistades o quizás también a muchos pacientes cuando me dicen que van a un lugar, ¿no? Y que va a estar X persona que, pues, que no la quieren o que han tenido dificultades con esa persona, desavenencias, etcétera, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo hace muchos años tomé la decisión de estar al lado de una persona y en mi mente está tan lejos. ujú, Y esto sucede de esta manera, porque cuando tú no resuelves un tema con alguien, tú puedes estar muy lejos y esa persona con la que tienes el problema estar muy cerca de ti, aquí en tu mente, ¿no? ujú, Y puedes estar muy cerca de alguien que te cae mal y estar muy lejos de ti. Yo esa la aplico muy seguido. ¿En qué sentido? En que, pues, yo no le voy a dar importancia o voy a gastar mi energía en alguien que, pues, para mí, pues pasa a ser alguien que no aporta nada a mi vida, por ejemplo. ujú, Sí, yo soy una persona muy educada y muy saludadora. A mí muchas veces me han dejado con la mano extendida o simplemente estoy en algún lugar y hay alguna persona que me conoce o algo y que yo la conozco. Antes yo era muy dada a ir a saludar a las personas, ujú, muy dada. Entonces, hoy en día yo aprendí y he aprendido que pues mucha gente pues no te quiere saludar. O sea, y yo no los culpo por eso. No, simplemente pues no les da la gana, pues, tendrán sus problemas, sus frustraciones, sus traumas, sus heridas, de caeré gorda, ¿no? O sea, ujú, por lo que tú quieras, gustes y mandes, pues entendí que pues las personas cuando tú eres una persona agradable para ellos, en lo particular yo no tengo ningún tema con nadie, puedo saludar aunque no me caigas bien, ¿sí? Regularmente no me enfoco en que la gente me caiga mal, no es mi estilo. Yo vivo pues relajadamente, pero sí me he dado cuenta hoy en día que a muchas personas pues no quieren que las salude. Entonces, lo que hago yo pues es voltearme y seguir mi vida tranquilamente y no estoy enojada ni queriendo controlar esa parte de por qué no me saluda o voy y me le pongo enfrente para que me salude y para que se muera de coraje. No, 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 no.
yo aprendí que las personas, ¿sí? Que tú estás cargando en tu vida tienen que ser personas o no cargando, por así decirlo, personas Ujú. que te rodeen, que te acompañen, son personas que tú vas a seleccionar, que aportan algo bueno o bonito a tu vida, que son compañeros de vida. ¿En qué sentido compañeros de vida? Pues que son hermanos que quizás en la vida pues no te tocaron así tal cual hermanos de carne y hueso como por así, o de sangre, De y sangre. tú los eliges porque han sido grandes acompañantes en tu trayectoria de vida y en tus experiencias. Y también tenemos hermanos de sangre que en lo particular, pues creo que lo que más necesitamos es generar esa alegría o ese positivismo, o darle ese significado a las cosas o a la familia y que si realmente pues no te puedes llevar bien con una persona que sea de tu familia o que sea de tu trabajo, pues que tomes la decisión de que eso no te genere angustia o que no te genere un problema a ti como de disminución o personal, simplemente cada quien tiene sus temas y si no te quieren saludar, pues aléjalos de tu mente y continúa y voltea a ver cosas que sí te agraden. En ese tema yo sí lo tengo resuelto. No tengo problema por eso. Si no estoy a gusto en un lugar, me voy. Y a mí, pues, en lo particular, no soy como que a mí me tengas que decir qué hacer o que me vayas a imponer, porque para empezar, en mi sistema familiar jamás me impusieron nada. Entonces, pues yo voy por esa línea, ¿no? Ujú. Y fíjate cómo esta manera de pensar de la que estás hablando, Selene, esta manera de pensar que tú tienes, te vuelve libre, porque no Sí, hay alguien que te controle, ¿no? no, Y ese es el principio de la libertad, o sea, tu capacidad de elegir lo que tú quieras. Y hablando de esa libertad, también tienen que pensarlo, porque ese es un tema que con los niños y con los adolescentes se habla mucho. Quien te hace enojar, te controla. ¿Cuántos exacto. chamacos no hay en la escuela que están chingue y chingue y se Sí, ríen? Ay, traes los tenis verdes. Ay, traes los tenis azules. Y se pueden reír de cualquier cosa y te molestan porque no viste la última película de moda y te hacen bullying y hacen muchas cosas y comentarios. Y los niños que son bulleados, pues hacen unos corajes y unos berrinches y se deprimen y se enojan y todo. Y a fin de cuentas, cuando te hacen enojar, te controlan. así ¿Por es. qué? Porque el chamaco molestón lo que quiere es, él está provocando algo y cuando provoca este enojo, ¡pim! Gané. Ese es el premio. Entonces, cuando alguien te quiere hacer enojar y no lo pelas, lo ignoras, o le dices, ay, ni te escuché, "Oh, no, no, simplemente no, el otro se queda con su coraje. Él es el que se enoja cuando la persona a la que molestas no resulta molestada o no se siente molesta. No, pero es bien difícil. Yo me acuerdo cuando era niño, mis papás me decían, pues no le hagas caso. Típico de los Imposible, papás. imposible no hacerle caso al cuate que te está molestando. Es muy difícil, sobre todo cuando, cuando los papás no te enseñan adecuadamente cómo no hacerlo. Yo le digo a mi paciente, te lo digo a ti, es una pregunta muy sencilla. Selene, si yo te digo, deja de estar sentada, ¿qué harías? Pues, ¿cómo si deja de estar sentada? Ujú. Pues yo si quiero estar sentada, voy a estar sentada, pues o No, sea, pero si yo te digo, deja de estar sentada, tú para dejar de estar sentada, ¿qué harías? pues me paro. Exacto. Entonces, muchas veces le decimos a la gente qué no hacer, pero no Sí, le decimos qué sí hacer. Uno es, no puede nada más dejar de estar oh, sí, sentado. Uno no puede nada más dejar de fumar. Uno no puede nada más dejar de tomar. Uno no puede dejar de hacerle caso a la gente. Tenemos que enseñarle qué sí hacer. Entonces, en sí, lugar de decirte, deja de estar sentada, yo te puedo decir, oye, Selene, párate, camina, acuéstate, algo, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle, por ejemplo, a los niños formas sanas de reaccionar, de vincularse, de sí, juntarse con gente y no nada más decirles, pues no les hagas caso, porque entonces nos estamos enfocando en otro tipo de problemática y finalmente el niño
termina siendo controlado. Aquí sí te puedo hablar de mi experiencia, pues que a mí me resultó muy difícil salir de esas situaciones. Ya he platicado aquí que cuando era niño yo era clasificado como niño problema, que era el diagnóstico o la etiqueta con la que me etiquetaron a mí de niño, pero no había un adulto que me dijera, oye, a ver, esto no se hace así, pero sí se hace de esta manera. Sí. ¿No? Cuando vienen y los grandes te molestan y te hacen ese tipo de comentarios, tú vas a hacer esto y esto es más adecuado y tienes que a lo mejor acusarlos con la maestra y que además la maestra haga algo al respecto, porque vas y le dices, oiga maestra, me están molestando, ah, ya vas a empezar de nuevo, Sí. o si yo ahorita les digo y se siguen comiendo su torta. Entonces, son temas muy difíciles. Sí, fíjate, Rafa, que ahorita que estás tocando esto, que todo tiene que ver con cosas que pasan cuando eres controlador, por ejemplo, y Ujú, también pues cuando te controlan, ujú, que también lo permitimos nosotros. Pero me parece algo muy interesante porque nosotros, bueno, yo en algún momento de la vida dije yo voy a hacer como un manual sobre cómo amarte a ti mismo, ajá, para enseñárselos a los niños. ujú, ¿Por qué? Porque en las escuelas se da mucho el bullying, ¿sí? Y un niño que viene a hacer bullying a otro niño es porque ese niño seguramente en su sistema también es buleado, pues ya sea por el papá, por la mamá, por el hermano, por el primo, por el abuelo, no lo sabemos, ¿no? sí. Porque no sabemos en realidad el contexto, pero ciertamente lo que más nosotros deberíamos como, no sé si exista algo así, porque pues yo ya no tengo hijos chicos, tengo nietos, pero pues no sé si exista un manual que le pudiera servir, ¿no? A todos los niños a enseñarse a ser como más empáticos y así como hacen este tipo de propaganda para todos los niños especiales y que pues que seas compasivo con ellos, que seas amigable, que los ayudes, pues no nada más tendría que ser a esos niños especiales, con necesidades especiales. Creo que todos deberíamos de darnos ese amor, ese cariño, ese acompañamiento y creo que si en la escuela, por ejemplo, en lugar de decir pues la clase de español, vamos a entrar a la clase de cómo saber amarnos a nosotros mismos y cómo respetar al otro, ¿no? En ese Ujú. sentido, ¿no? Se me ocurría, ¿no? Creo que Oye, pudiera hacer un gran trabajo ese ujú. para, pues, para la Secretaría de Educación Pública. No sé cuáles sean sus intenciones o cómo quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos, pero sí sería algo, pues, bueno, pero resulta que, pues, no todos los sistemas son sistemas buenos, ¿no? Existen muchos sistemas disfuncionales y al final todos somos disfuncionales, pero siempre voy a decir que existe disfuncionalidad, disfuncionalidad. Yo recuerdo, fíjate que mis hijas, las dos, porque a mi hijo Emiliano sí pobrecito, me lo buleaban, pero machín le daban duro al Emiliano Mm, y él pues hacía con cosas, los hombres es más, ¿eh? sí, él hacía cosas con tal de pertenecer y con tal de que lo pudieran pues reconocer y integrarse a un grupo, ¿no? Entonces le decían, haz esto, y él iba y lo hacía y me lo reportaban y le decía yo, ay, hijo, pero ¿por qué lo haces? Entonces le decían, a que tú no tiras un balde de agua desde la parte del segundo piso, a que no te animas, a que no te animas. Y el otro iba y lo hacía, ¿no? Con tal de, pues, de caer bien, etcétera, ¿no? Pero mis hijas tenían como algunas amiguitas que eran como, pues, más problemáticas, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces una vez me dice mi hija, la más grande, me dice, oye mamá, dice, va a ser cumpleaños de fulanita de tal. Y pues me invitó. Y le digo yo, ¿te invitó? Sí, me invitó. Y yo le dije, órale, le dije, pues está bien, ¿tú quieres ir a la fiesta? Sí, mamá, sí quiero ir. Porque pues ella quería ir a la fiesta de esa niña, le caía bien, pero la niña a veces estaba de buenas y pues jugaba con ella y a veces la Ujú. rechazaba. Entonces le dije, pues bueno, vamos a comprarle el regalo. Entonces en eso que vamos a comprar el regalo y me sale con una muñecona y Uh, me dice, pues hay que problemático. comprarle esta muñecona. Y le digo, ay, no, esa muñecona está muy cara, además no es tu amiga. Pues por eso, mamá, porque yo quiero que ella sea mi amiga y me trate bien, yo le quiero llevar esta muñecona.
Pues ahí me tienes que le compré la muñecona y se la Ujú, llevó, pues fueron amigas por siempre. ujú, Entonces, muchas veces, quizás, ¿verdad? No le damos sentido a lo que el otro está requiriendo o pidiendo de ti. Quizás a lo mejor quería su atención o quizás quería, no sé, pues que mi hija, no lo sé, pues fuera empática con ella, quizás, o amorosa simplemente, porque mi ujú, hija, pues tiernamente dijo, pues no me quieres, pero, pero yo te quiero dar algo bonito, pues quizás porque a lo mejor ella sabía la clave, ¿no? Sabía la ujú. clave de la seducción. Se Y la, arriesgó y ganó. Qué sí, y bueno, hasta el día de hoy son súper amigas y se qué quieren padre. muchísimo. Entonces, fíjate bien, ¿no? O sea, ya lo traen los chamacos y bueno, y como te lo vuelvo a repetir, pues yo no soy una persona que me ande peleando con el universo, ¿no? O sea, no es mi estilo, no es mi trip y no me gustaría ser una persona que genere conflicto, la verdad. Ujú. Creo que encontraste tú y yo soy una persona que peleó mucho contra la gente y contra el universo hasta que aprendí que eso no se hace. Pues no, ¿para qué? No, me acuerdo un abogado que tuve hace mucho tiempo que me dijo, no te pelees con la cocinera. No, Y dije, sí es cierto, qué güey. no, Pero porque bueno, te escupen el plato. sí, claro, te quedas sin comer, Sí, sí, ¿no? sí, no hay. Ahí le van a Entonces, echar un salivazo a tu comida o unos moquitos o un pelito. Ay, qué horror, qué feo. Pero ay, y pues sí, y bueno, pues ya como último, no sé sí. si te ha pasado, Selene, a mí sí. ¿Alguien ha tratado de controlar tu consulta? Pacientes, obviamente. Pues claro, que son así como súper invasivos y me da risa porque de repente me escriben y me dicen, doctora, ¿puede tomarme una llamada? Pero ellos piensan que yo vivo en el consultorio y me Ah, encantaría tomarles la llamada, pero pues estoy con mi familia, estoy atendiendo a mis hijos, estoy sí. haciendo cosas importantes, estoy durmiendo, Claro, pero o dicen nada más 10 minutitos, como si 10 minutitos no fuera parte de nuestro trabajo y que nuestro trabajo es cobrado, pues sí, pues, o sea, ¿no? pues a veces no se puede, pero a veces sí, sí he podido y pues está bien, pero pues regularmente no puedo porque pues siempre tenemos cosas que hacer, siempre estoy ocupada al igual que tú y luego de repente sale lo de los podcasts y luego, Inga, tú, y es tiempo y tenemos que dejar Sí. ciertas actividades para estar aquí reunidos, Rafa y yo, trayéndoles a ustedes temas que espero que pues les sirvan algunos. Y si no les sirven, pues de todas maneras, muchas gracias por vernos. Está bien, critiquen, no pasa nada, al contrario, nos refuerzan que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias. A mí sí me ha pasado, alguna vez me pasó que tuve un paciente ingeniero y él sí me, Los ingenieros. y él sí me dijo, a ver, vamos a hacer como un programa en donde tú me vas a decir qué vamos a llevar en cada terapia y de qué tema vamos a hablar y no, 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 momento. Aquí el terapeuta soy yo. Sí, allá en tu ingeniería ya haz lo que tú quieras. Y a Sí, fin de cuentas también es un tema terapéutico, ¿no? El sí, interpretar esa necesidad de control, de sí, llegar y controlar, ¿no? De quitarle la batuta al terapeuta y que seguramente es algo que se repite en otras esferas de su vida. Tal vez lo hace en su trabajo, tal vez lo hizo en la escuela, tal vez lo hace en casa o en casa es la situación contraria, no tiene nada de control y por eso trata de controlar afuera. No lo sé, pero sí, también ocurre, ¿no? Que los pacientes sí. buscan tener el control Sí, de o, la o por terapia. ejemplo, ¿te ha pasado que llegan, a mí en lo personal me han dicho, dime qué diagnóstico tengo? Y le digo, no, yo no te voy a dar ningún diagnóstico, que te lo dé Mm, el psiquiatra. Aquí tú y yo vamos a hacer otro trabajo y pues eso es lo primero que me ujú. gustaría que trabajáramos, el que me digas a mí que yo te diagnostique. No, le dije. Entonces, sí, sí se calman y sí lo entienden y luego ya después nos reímos de cómo llegan los pacientes, ¿no? ¿Sabes también cuál otro aplican? Dime si estoy bien o estoy mal. Te voy a contar algo, pero tú dime si estoy bien o estoy mal, ¿no? Ajá. Como si Sí, estuviéramos nosotros ahí, a ver, eso que me dijiste bien.
Cuéntame otra. Ah, no, esta sí está mal. No, esta está bien. Ah, no, esta sí está mal, ¿no? No, tú llenas todos los sentences para decirte que estás bien. Ajá, sí, no, tú Pues estás muy bien, te sí, felicito. Y bueno, pues es esa necesidad de reconocimiento y el querer que una persona que no es significativa, como el terapeuta, te reconozca, ¿no? Porque nuestra chamba es otra. sí. A veces, por andar controlando cosas, todo sale mal. Mal, 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 todo sale mal. Hay que dejar que las Entonces, cosas fluyan. yo sé que a veces nos vamos a sentir muy impotentes y vamos a sentir mucho coraje y vamos a sentir que la vida es injusta, pero yo en lo particular, de verdad, yo ya digo, órale, lo que sigue. Pues sí, Pues sí. y vivo más a gusto, la verdad. Ujú. Me adecuo a todo. Y si quieres pelear conmigo, pues conmigo te vas a estrellar porque a mí me da hueva pelear. Entonces, pues Ah, no voy a llegar a ningún lado, no me van a dar ningún premio. Lo único que voy a hacer es desgastarme y enfermarme y eso no quiero. Entonces, señores, señoras, vamos aprendiendo a fluir y a soltar. Sé que no es algo fácil, pero si nosotros queremos que las cosas cambien en nosotros, pues tenemos que empezar por algo pequeñito. Y ustedes ujú. sabrán que ese algo pequeñito. Y ahí vamos, vamos, vamos caminando y después un buen día se van a dar cuenta de que todo lo que tú decidas lo puedes hacer, ¿no? Mm, exactamente. Pues muchas gracias, mi Rafa. Te voy a controlar ahorita. Muchas gracias a ti. Vamos controlando este asunto y Sí. poniéndole stop, que ahora sí le puse play, ahora sí se grabó. Ajá, ok. Te agradezco mucho, Selene. Me da mucho Ah, gusto saludarte nuevamente. ah, a mí también, Rafa. Siempre Darle es un las placer. gracias a los que nos vieron. Gracias, gracias a todos. Pues sigan comentando, denle suscribirse. Eh, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Bye. Bye. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.